por ejemplo, sacas las manos y empiezas a temblar, ellos lo ven. No, yo llego y tengo las cosas claras. No es lo mismo hacer así que cortar con un dedo. Entonces, si los músicos nosotros no somos nada. Cuando veo que no me están mirando, yo llevo detrás un saco de globos. Entonces el niño, él mismo dice, no, primero vamos a hacer la independencia. Luego saca de su carpetita los ejercicios de técnica antes de tocar, un poquito de técnica para calentar las manos. Los ejercicios de calentamiento. Y ya, después de 20 minutos, te dice, mamá, ponme el link. O sea, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos con Candela, percusionista y directora tanto estudiante como en activo. Gracias, Inés. Hoy he venido aquí para dar un poco mi visión respecto a lo que es mi base principal, que es el magisterio, y cómo enfoco a través del magisterio mi vida tanto como estudiante como de profesora en el ámbito de la percusión y de la dirección. Perfecto, pues entonces para ir hilando un poco todo el camino que te ha llevado hasta hoy, empezamos hablando sobre la carrera de magisterio. Es muy amplia, al final tiene como muchos ámbitos en los que poco a poco los docentes se van especificando. ¿Tú qué te sacarías de estos años y de esos estudios? ¿Qué es lo que utilizas más, sobre todo, hoy en día? Pues a ver, como tú dices, en la carrera han habido muchísimos profesores, sobre todo, ya no tanto asignaturas, que me han enseñado el tipo de profesora que quiero ser y cuáles son los conceptos, las metodologías que quiero aplicar en mis clases, y creo que un poco pueden funcionar mejor. Entonces, desde la parte más general a pues metodologías de trabajo, asignaturas como base que te brindan esos conceptos mínimos para poder ser un buen docente, toda la parte que siempre me ha encantado, el tema de todas las psicologías, porque creo que es como primordial entender son bases. el comportamiento de todos para los niños, dar clase etc. de lo que sea, de música, de educación física o de inglés. Exacto. Y a partir de eso, yo en tercero, que tenemos que elegir como la especialidad, me especializo en audición y lenguaje, que al final es de lo que más partido he sacado en toda la carrera. Luego aplicar a música, a ser docente musical. Exacto. Y porque al final casi la mayoría de mis profesores, casi todos de la especialidad, eran músicos. Entonces enfocaban mucho toda la parte, sobre todo de audición, ya no tanto de lenguaje, pero la parte de audición en muchas dinámicas de musicales, muchos trabajos, hasta musicoterapia. Tampoco te ha sido difícil aplicar lo de la carrera a la vida actual musical, porque jolín, pues me parece, o sea, súper chulo que se encarguen de estas asignaturas músicos, porque como que tienes ese punto de vista cercano, que al final no, muchas veces se aleja mucho el cómo enseñan o en los puntos de vista de los docentes de otras asignaturas con los de música, que parece que seamos súper distintos, y que eso también es lo que al final como que promueve que entre el alumnado como que el enfoque del alumnado en las asignaturas de música al resto es muy dispar a veces, pero habiendo docentes así encargándose de estas asignaturas y que sean músicos, que me parece muy guay. Sí, a ver, yo cuando elijo esta especialidad, obviamente siempre pienso que tiene una relación con lo que estoy haciendo, que al final la música es mi segundo trabajo, por decirlo de alguna forma. También todo tiene su parte positiva y negativa, porque en mi caso era súper positivo, porque yo conocía la música, me valía para luego aplicarlo a mis clases. Claro, pero la gente quizá para la gente que no era músico quedaba un poco fuera a veces, o era un poco más difícil de entender. Claro. Pero todos sabían un poco acoplarse, no era todo música y música, sino que pues si estamos hablando de una intervención con un alumno, pues a lo mejor yo sí que lo llevaba más por esa parte, pero habían muchísimas otras pero bueno, formas. pero ya tienes un enfoque. No, totalmente. Y un ejemplo. Guay. Vale, entonces haces magisterio y después, pues al estar haciendo el superior, empiezas a hacer masterclasses, porque todavía estás haciendo el superior de dirección, pero supongo que antes de hacerlo dices como cursos para ver qué. Porque la dirección como que te empezó a llamar la atención, sí, mientras estabas tú en el tema de percusión y de intérprete. Exacto.
Y entonces... Sí, a ver, mi obsesión un poco por el tema de la dirección viene porque, pues eso, en tercero o cuarto de profesional, que ya pasas a la banda un poco de nivel más avanzado y eso, yo me doy cuenta como de que lo que el director me transmite simplemente con las manos o con una mirada me hace sentir algo como impresionante. Entonces, a partir de ahí me surge como la necesidad de saber cómo lo hace, por qué lo hace, si tiene algún tipo de sentido o de es natural. planificación. Exacto. Y nada, se da pues que en quinto no pude, pero en sexto una de las optativas era dirección. Sí. Entonces, claro, cuando ya entro en ese mundo me parece algo fascinante y sobre todo la intención un poco que siempre escondo detrás de esto es el intentar transmitir a la gente, tanto a los músicos como al propio público, porque eso que el una público vez es el indirecto. Sí. Lo que hacen lo que tú les transmites a los músicos lo transmiten musicalmente y en el ámbito sonoro al público. Al público. Al final. Entonces surge un poco por ahí el hecho de querer como intentar que eso que me han transmitido a mí, yo he podido experimentar, yo poder transmitírselo a como otros. Devolverlo desde tu visión y con igual más el aprendizaje un poco más didáctico y tal que has podido mamar desde el magisterio. Totalmente. Entonces, a partir de ahí hago todo el curso y mi director me incita un poco como a que continúe, que vea si me gusta el mundo de la dirección, si no, me da muchas oportunidades. Y claro, llega un punto en el que yo digo, estoy estudiando magisterio, yo no sé si ahora me quiero meter en una carrera otra vez porque quería hacer psicología, muchas otras cosas. Y digo, bueno, por intentarlo, que no quede. Además, una profesora mía de la universidad, con la que tuve una charla respecto a este tema, no sabía qué hacer, si ir, si no, me dijo... cuando hablas de la música y de la dirección, en plan, como que te veían los ojos de otra manera. Y la verdad es que fue un impulso. Luego, obviamente, todo el tema de mis padres me ayudan, siempre confían en eso. Y dije, pues bueno, allá voy. Y es cuando empiezo en el conservatorio y a partir de entre segundo y tercero me sale la oportunidad con un director de ir un poco como director asistente, que era mi director del conservatorio profesional, a una pequeña isla que está en Italia que se llama Favignana. Entonces yo voy a ver un poco qué es lo que hace él allí, pues me deja hacer algún ensayo. Con un poco de unas pequeñas prácticas. Sí, totalmente. Y entonces yo ahí la verdad es que veo como que estoy un poco verde de decir, vale, a mí me pones delante de una banda y ¿qué hago? O sea, toda esa parte pedagógica de qué trabajo, qué estudio, porque yo sé hacer un análisis de la partitura, sé dirigir la técnica, pero falta ese componente que es al final primordial. Y ahí pues decido empezar a hacer cursos. ¿Y era banda profesional? No, es una banda de una isla que tienes desde músicos profesionales... Ya me refiero, ¿son niños? ¿Son estudiantes? Sí, ¿o son...? Es que tienes de todo. Tienes se hace sobre todo por los niños, pero niños que allí empiezan a tocar en las bandas desde los 7 u 8 años. O sea, a lo mejor te acaban de coger el instrumento. Y luego pues sí que tienes pues la gente a lo mejor como nosotras que está estudiando de una manera más profesional o simplemente profesional sin ir al superior. Y luego los profesores, porque es una isla tan pequeña que van todos. Están todos los niveles ahí. Exacto. Pues también es muy interesante. Es súper por el tema de interesante. juntar a profesionales con niños que acaban de coger el instrumento. Sí. Es muy interesante. Porque al final eso les potencia muchísimo a los más pequeños. Sí, porque además, claro, la distribución también es distinta, porque a lo mejor está el profesor y tiene a un alumno a la izquierda, otro a la derecha, que tiene que estar pendiente de seguir la partitura, tienen partituras reducidas, o sea, y es un poco guay. Todo ese... A ver, al final es tiene su parte positiva, su parte no tanto, pero sí que notas que el sentimiento ahí de hacer pedagógicamente música... está muy chulo. Profesionalmente muy chulo. Esa banda que pues igual tiene más complicaciones o más dificultades. Exacto. Para poder llegar a lo que igual puede llegar una banda como igual la que puede ser de cualquier pueblo de aquí, que sí. Pero sí creo que pedagógicamente hablando es top. Es muy top. Además allí es la única intención que tienen. Es una isla muy pequeña que es mantener la música y que haya una banda. Entonces el nivel que adquieran o
si les importa, obviamente, pero el objetivo es pero no es el objetivo. Qué chulo. Entonces el trabajo se enfoca de otra manera distinta, claro. Y para mí es muy satisfactorio, claro. el resultado. Yo te lo decía por tú cómo enfocabas, en plan, cuando ibas, cuál era el enfoque, si era el de que puedes igual tener ahora más, que es pues cómo diriges una banda de adultos, por decirlo de alguna manera, a de niños. Porque sí que es verdad que yo en la carrera lo agradezco muchísimo, sí que en el cuarto teníamos una asignatura que era de dirección. A la cual la técnica de dirección que puedo tener yo es ínfima, evidentemente, y era súper complicado, pero porque el enfoque no era el de dirigir la banda de mi pueblo de adultos, sino grupos reducidos o bandas de elemental. Sí. O incluso de profesional. Y entonces, claro, en el momento, con los de elemental, como estoy acostumbrada a estar con clases grupales de niños, no es que sea de oboe que estás solo con un niño. Déjalo, como que los niños ya digo, bueno, sin problema, me hago al 880, hay 15 niños, como que no me dan vergüenza, no me dan, porque hay diferencia de edad. Pero sí que es verdad que cuando, porque hacíamos sesiones en clase, nosotros más teóricas y analizando la partitura, pero analizando la partitura, no, seguramente no como lo analices tú, sino analizándolo pedagógicamente, que igual es más ese enfoque que estamos hablando antes. Y luego cuando llegué al de profesional, a la banda y a la orquesta de profesional, fue como, sobre todo a la banda, porque orquesta eran menos, porque aquí en Valencia pues menos. A la banda habían tantísimos adolescentes mirándome y yo en plan, no soy directora, en plan, soy profesora, pero como que esa técnica no, pero claro, sí que tenías ese talante pedagógico. Es que al final... realmente es necesario las dos, porque podía conectar con ellos, porque sabía cómo hablarles, sabía cómo, si quería algo, sabía cómo transmitírseles. Soy músico, aunque no sea directora, pero sí que de gusto musical y de forma de trabajar, tantos años siendo intérprete, pues, bueno, tantos años y también todos los que me quedan, pero sí que es verdad que claro, yo me sentía, mi comida de cabeza no era cómo trabajar con ellos, sino porque lo que les puedes transmitir a los de profesional es, o sea, teóricamente y musicalmente ya lo controlas. Era los gestos, todas las cosas esas como teóricas de dirigir. No es caso, no como los dos pilares. A ver, claro, tienes los dos pilares que esto también, pues luego depende del director, suele ser más importante una cosa u otra. Yo creo que depende mucho del grupo al que te enfrentas. Entonces, por ejemplo, en este caso de trabajar sobre todo con niños más pequeños, necesitas una dinámica en la que ellos disfruten muchos juegos que sin querer, o sea, ellos se sientan seguros. Están seguros y no saben lo que realmente luego va a venir, ¿no? Pues a lo mejor entienden, redondas, esto es muy fácil, pero no saben que luego estás creando como un significado para lo que van a hacer luego. Que no son conscientes de todo el trabajo que están haciendo. Entonces, ya no importa tanto cómo diriges, porque además muchos de ellos son pequeños, están mirando la partitura y ya está. Pero ahí el componente pedagógico es totalmente fundamental, el cómo enfocas eso. Y en cambio, pues ahora que por ejemplo estoy dirigiendo otras bandas, aunque son juveniles, pues ya son de edades un poco más mayores, sí que te miran. Entonces, sí que entienden el gesto que estás haciendo. Y en ellos sí que hay un efecto de lo que tú estás haciendo. Efectivamente. Entonces, eso no quita que siga siendo el componente pedagógico una parte, para mí es fundamental. Entonces, tienes como esa parte de intentar jugar con los dos siempre, un poco teniendo en cuenta el grupo que tienes delante. Hay grupos que te exigen más. No, yo la partitura ya me la sé. Entonces, transmíteme algo, enséñame qué es lo que tengo que hacer. Y hay grupos que no, que necesitan que revises con ellos las partituras. Entonces es un poco esa capacidad de adaptación al grupo. Y de cuando, o sea, tu faceta de hacer cursos, bueno, que supongo que continúa. Sí. ¿Cuándo empieza? ¿Empieza a la vez que empieza el superior? Empieza un poco más tarde, porque yo más o menos segundo, tercero de superior. Tú inicias el superior sin haber hecho ningún curso de dirección. Solo con la el año optativa. Entero ese de optativa, sí. Exacto. Y en primero pues ya estoy allí, me doy cuenta que de verdad me gusta y que de alguna forma quiero conocer más. Que no sea solo un director, un profesor, sino que... Puntos de vista. Entonces ya a partir de segundo, tercero me dan la posibilidad esta de ir al viaje a Italia
que voy yendo recurrentemente y a partir de ahí digo, ostras, se me ofrecen posibilidades. Pues mira, en este sitio hay un curso, en este hay otro. Y aparte, que al final de cada curso pues se hacen como esas prácticas finales con bandas que ya son más profesionales y que te hacen ver, pues claro, dirigir en clase con un audio o sin audio cantando tú, dices, vale, está bien porque necesitas conocer técnica, y conocer la partitura obras, las perfectamente, partituras. Porque si no después estás, o sea, durante el ensayo, vamos, que te hablo de la poca experiencia que tuve yo en esas 2-3 sesiones que tuve, pero en el ensayo al final estás pendiente de otras cosas. Totalmente. Ya la partitura ya es como me la sé. Y lo que no me he aprendido, ahora mismo no lo voy a sacar, porque no estás mirando la partitura. Así es. O sea, yo es que de repente decía, voy a volver la partitura porque creo que me saltaba algo, no sé por dónde voy. Hace como 3 páginas que no paso, pero porque al final lo que dirigía eran obras que yo las tengo ya mamadas, claro, para que fuese un poco más fácil para mí. Y aún así decías, me pierdo algo, sí que tienes que tenerlo todo aquí. Claro, eso sí que es necesario. Parte un poco de la idea que tú lleves cuando vas a un ensayo. Entonces, algo que nos intentan inculcar mucho, sobre todo muchos de los directores a los que he ido, es que para hacer el primer ensayo tú necesitas pensar que ese primer ensayo es el concierto. Entonces tienes que conocer la partitura totalmente al detalle. Tú no puedes ir si no has mirado al menos la partitura, yo qué sé, si las primeras leídas que hacemos son 15, 18 veces. Entre que te lo estudias un poco más, aprox, si no, yo qué sé, me lo voy a inventar, ¿no? Pero mínimo tienes que mirar la partitura 50 veces antes de ir al ensayo. Obviamente depende de la dificultad. Pero siempre nos hacen hincapié en 3 semanas, un mes. Claro, cuando vayas al primer ensayo, tú tienes que demostrar que tú estás segura de lo que estás haciendo. Porque es algo que desde la visión influye muchísimo. Y desde la visión del intérprete, que la verdad es que al final, que eso también creo que me aporta muchísimo, he estado muchas veces con muchos directores de prácticas. Sí. Y lo quieras o no lo quieras, y yo intento ser súper buena persona y no ser... Y intentar transmitir esa seguridad al líder de, lo estoy haciendo genial, aunque no. Luego sí que hay otros compañeros que pues tienen más al mofe y claro, es que es muy fácil. Y luego dices, es que si te pusieses esto ahí, a saber, es distinto. Tiene que ser muy complicado. Entonces, si ya de por sí ya es complicado, porque si diriges a niños no, pero si diriges ya a gente que sabe tocar su instrumento, está fijándose en ti, porque la partida ya se la saben. Entonces, claro, ya tienen la seguridad de decir, me están juzgando todo el rato, tengo un montón de tal, encima si tienen cierta edad complicada, totalmente. Mucha empatía a saber. Entonces, claro, si además de eso yo sé que la partitura no la llevo, sí que te hunden. Imposible. Te hunden y encima con nervios y con presión, una vez te subes a la tarima, no tienes vuelta atrás, en plan, estás ahí. Es lo que hay, al final es eso. Otro de los puntos también como súper importantes, que ellos un poco se basan en lo que ven en ti. Entonces, la seguridad que tú les transmitas a ellos y es clave. Y tal. Si tú, por ejemplo, sacas las manos y empiezas a temblar, ellos lo ven. Yo no digo ni que sea bueno y malo, pero ellos lo ven. Entonces, pues mini detalles como una sonrisa, eso transmite como una tranquilidad a ellos, o una entrada. Es como que les estás dando una cercanía y seguridad, porque si tú estás temblando, las entradas no van justas, ellos están inseguros porque dicen, ¿por dónde me viene? Exacto. Luego enseguida, si te ven temblando la mano, dicen, ¿estás nerviosa? Si estás tú nerviosa, estoy yo nervioso. Sí. Y al final es... Sí, y sobre todo los que tengan entradas de solistas, si la entrada ya ven que en los ensayos tampoco la das muy clara, luego dicen en el concierto vas a transmitir ese nerviosismo. Totalmente. Y no va a ser positivo. Es muy bonito, pero también es súper complicado. Eso sí que es una de las cosas que más, el tema de la partitura y prepararse, que más me han enseñado en los cursos. Y prácticamente casi todos los directores con los que he estado destacan el hecho de que necesitas conocer muy bien la partitura, muy bien, porque al final va a depender de lo que tú conozcas esa partitura, el cómo vas a trabajar el ensayo, si sabes identificar las cosas que están saliendo mal, las que están saliendo bien, cuánto tiempo le vas a tener que dedicar a unas cosas, cuánto tiempo le vas a tener que dedicar a otras. Entonces, si algo saco en concreto de los cursos, es el hecho de
de estudiar muchísimo la partitura. Y ya no solo la partitura, sino conocer cuál es la historia, qué significado tiene la partitura. O sea, es una obra triste, es una obra feliz. ¿Qué transmite? ¿Cuál fue el propósito de...? Exacto. El director es contemporáneo, ¿no? ¿Qué otras obras ha hecho? ¿Qué música hay de este estilo? Porque entonces... es muy interesante también luego eso, aparte de ese conocimiento, sin hacer falta decir nada, ser capaz de transmitirlo y que llegue, de vez en cuando sí que viene bien, mini tip. Claro, para el músico totalmente. Que está tocando, dice, eso es súper Hombre, no soltar una chapa, importante. Porque si sueltas la chapa se te van a desconectar totalmente, que muchas veces también ha pasado, pero cuando te lanzan un tip, encima dices, sabe lo que estamos haciendo. Y además, es eso, a mí no me gusta descifrar todo, sino, pues, conocen una obra, oye, ¿de qué va? Muchos incluso tienen la necesidad de escucharla en casa, acaban averiguando qué es una cosa. Sí. Y es eso, si tú aportas como en esos ensayos algo de, mirad chicos, este es el momento, yo qué sé, en el que llega el gladiador y tal. Despiertas interés. Es como que dicen, ostras, pues tiene algo que ver, ¿no? La música que estoy haciendo. Sí. Y es también... como que le da ese sentido y encauza un poco el significado de la música que están haciendo. Y tú también, desde la posición de director o directora, estás plasmando de decir, sé lo que estoy haciendo. Exacto. Porque al final, un músico es muy fácil que demuestre que sabe lo que está haciendo. Sí. Porque todos los músicos sabemos si lo estás haciendo. Pero director, como no todos estamos especializados, evidentemente, pues es muy fácil decir, pero ¿habrá hecho cursos? ¿Tiene la carrera? ¿No? ¿Cuánto tiempo lleva dirigiendo? Porque como todo director es músico, es como, ¿hace cuánto que ha empezado su trayectoria de director? ¿Realmente me tengo que fiar? ¿Qué criterio tiene? Claro. Pero, porque al final, ojalá, ¿no? Pero al final son cosas que te van saliendo en ensayo y encima si ves nervios o algo así. Entonces, diciendo tips es como que demuestras el hecho de decir, sé lo que estoy haciendo. Claro. Y la persona dice, confío en tu criterio porque me estás demostrando que... Está claro que, por ejemplo, yo ahora que en septiembre empiezo en 2 bandas nuevas, sí, habiendo hecho muchos cursos, habiendo dirigido otras bandas en momentos puntuales, pero no decir, soy la directora de esta banda, empiezo y sí que dirijo en 2 bandas, en Bon Repos, que llevo trabajando muchísimos años, y en Campanar, que es como totalmente nuevo. Entonces, en Bon Repos ellos ya tienen la figura de que yo soy profesora de sensibilización, de jardín, de percusión. Entonces, sí que tienen esa referencia de mí. Pero claro, llego a la otra y hay gente que es de mi edad, hay gente que es más mayor que yo, hay gente más pequeña. Entonces, es como que te tienes que ganar eso, ¿no? En lo que decías del hecho de, sí, oye, que yo he estudiado, en plan, que sé lo que estoy haciendo. Claro. ¿Vale? Claro. Pero eso, claro, cuando vas a un sitio en el que no te conocen de nada, es normal que te juzguen. Y de ahí... Somos personas. De ahí lo tuyo de decir, no, yo llego y tengo las cosas claras. O sí. Que luego eso siempre hay como mini consejos que te van dando los directores, yo qué sé, tonterías. Pero yo, por ejemplo, el primer ensayo que hice, el pasodoble lo llevaba de memoria. Entonces, cuando ellos ya te ven, o por ejemplo, a mí me encanta, antes de ir a un sitio, aprenderme al menos 10 nombres. Sí. Porque si vas al primer ensayo y ellos no tienen ni idea, pero, hola David, ¿cómo estás? Se quedan todos así como diciendo, yo no sé ni cómo se llama, pero ya se sabe mi nombre. O cuando vas a dar una referencia no es lo mismo. Oye, el de clarinete, no. Entonces, sí. Obviamente todos no, pero les hace sentir súper valorados, que oye, que ha llegado aquí, que tiene ganas de currárselo. Entonces son como esos pequeños detalles un poco los que te van dando el sitio. Obviamente luego, pues todo el tema de la programación, yo los voy conociendo y si yo pongo lo primero que se me pasa por la cabeza, ellos lo notan. O saben si detrás de lo que he programado hay una intención, si se acopla a su nivel, a sus gustos, si no. Entonces, eso es determinante. Sí que es verdad que hay 2 nombres que recuerdo bastante respecto al tema este que hablábamos de los cursos. Sí. Uno es Rafael, que vino a darnos una máster de dirección coral, que es, yo creo que, al menos desde mi posición, es como que se nos queda un tema un poco olvidado, ¿no?
Sí que es verdad que es por gustos, porque conozco un montón de directores que tienen la oportunidad de dirigir coros, aunque sea en las escuelas o cosas así. Pero, por ejemplo... Siempre nos vamos al talante de intérprete de instrumental, Exacto. de instrumento físico, no de vocal. Sí. No sé por qué los que están más visibilizados. Puede ser, ¿no? y... Porque directores que se especifican. No sé si dentro de ahí, al final. Claro, dentro de ahí, por ejemplo, este hombre está especializado en eso. Por eso. Claro, yo tampoco sé su formación si es, no, yo he hecho un máster, no sé qué, entiendo que sí, pero tiene esa parte de que también me hizo ver la dirección como de una forma radicalmente distinta. Claro, o sea, muy contraria a lo que... Está claro que sentando unas mismas bases, pero muy contraria a lo que estás acostumbrada. A nivel de técnica es totalmente distinta. Si te fijas, verás a pocos directores dirigiendo un coro con batuta. Es verdad. Claro, la disposición. Ellos no tienen instrumentos. Entonces, todo el tema de conocer, por ejemplo, yo estoy muy lejos de conocer pues todas las voces, cómo funcionan cada una. Entonces, sí que creo que es un tema que está un poco como más olvidado. Sí. También depende de tus gustos, porque a mí me lo han ofrecido varias veces y a mí, por ejemplo, el coro no es algo que me llame. Pero porque igual culturalmente, igual también por nuestra zona, puede ser. No estamos tan metidos. Igual en otros países, igual sí. No claro. sé, hablo desde el desconocimiento. A ver, eso ya después... Aquí que la música bandística sobre todo, y por lo tanto también la de la orquesta, pero por el tema del instrumento físico, está tan desarrollado igual en otros países en los que no van tanto por el instrumento de viento, sí. igual, y que es más cuerdas y que igual se puede acercar un poco más al vocal. Puede ser. Pues culturalmente. La verdad que sí. Entonces, ese fue un curso que la verdad recuerdo a la perfección y creo que es importante que como directores también nos formemos en todos esos ámbitos. ¿Y qué puedes extraer de esa máster? ¿Que utilices hoy en día o que te gustaría, aunque igual no lo haces porque realmente tenemos muchas cosas en la cabeza? Pues... Lo que más me quedé de esa máster fue porque yo tengo un gesto que a mí con las manos me gusta expresar muchísimo con las manos. Sí. La batuta hay veces que tiendo a quitarla, sobre todo en los momentos pues, más expresivos, etc. Y me gustó entender que habían cosas como que a lo mejor damos por sentado y que él le encontró una explicación a todos y cada uno de los gestos. Entonces, cosas tan simples como que pues las voces, ¿no? Lo que él nos hablaba, el final de palabra no es lo mismo acabar en que en todas esas cosas. Entonces él decía que pues la manera de cortar o de acabar como que era una extensión de no es lo mismo hacer así que cortar con un dedo, porque tenía como una intención todo lo que hacía. Entonces yo a lo mejor son recursos que utilizo indistintamente y que no le encuentro, en plan, pues a lo mejor me sale a hacer así o más estructurado y tal, pero él le dio como a cada cosa una intención. Entonces eso ahora sí que me fijo muchísimo a la hora de trabajar ese sonido final o algunos momentos más expresivos. No es lo mismo ofrecer que... Entonces es como que cada gesto que tienes él me hizo ver como que tenía un impacto. Entonces había que cuidar mucho los detalles, no es decir, hoy he acabado así, me gusta, genial. No, es como que tiene una intención. Entonces de él saqué el centrarme mucho en los gestos que yo iba a hacer. Está claro que luego me pasa que luego vas, por ejemplo, en el concierto, en la actuación o lo que sea, y yo tiendo mucho a soltarme. A mí me pasa al revés. Cuando llega al concierto estoy súper tranquila. Cero nervios. Ya está hecho y es disfrutar, ya está. Exacto. Pues entonces siempre tiendes a cambiar algo o yo qué sé, te olvidas de una entrada, me lo invento, o de cualquier cosa. Pero sí que en casa estudio mucho todos y cada uno de los gestos o momentos que le dedico. Al igual que me gusta variar técnicas, pues hay muchas técnicas de dirección para más expresivo, para más picado, etc. Y eso sí que me gusta mucho establecerlo. Aquí esta técnica, aquí esta otra. Sí, pero luego en el concierto eres capaz de disfrutar y de fluir porque vas a fluir en base a más o menos a lo que tú ya lo tienes súper estudiado. Ahora, sin haber estudiado nada no puedes fluir. Exacto. Como que primero tienes que saber hacer para poder deshacer. Totalmente. No puedes deshacer sin haber hecho antes. Efectivamente. Es sobre esa base, sí. Un poco. Si no tienes la base, lo que hablábamos de la partitura, no puedes ni disfrutar,
ni variar a raíz de eso. Y luego, otra de las máster a las que he ido, esta fue en Brescia, que era con 2 directores, y era como el final de un curso que yo solo fui a esos 4 o 5 días finales, que trajeron a una directora, y me pareció interesante porque si he hecho 10 másters, han sido 9 con hombres, Ya, sí. y entonces quería buscar un poco esa figura de referencia. Y sí que o sea, la había visto en algún vídeo y tal, pero aparte de Alondra, que es nuestra referente total, quería descubrir más. Y vi la oportunidad y dije, oye, pues vamos a probar. Y la verdad es que a mí me pasa que siento que es como que al menos ella, en comparación a todos los otros directores con los que he tenido másters, tenía como dentro un aura distinta. Siempre destaca un poco más esa parte pedagógica. Entonces, es que es un sentimiento muy complicado de explicar, pero yo lo resumo un poco a más delicadeza, pero sentimiento. O sea, hablando mal rápida, chicas y chicos, al final las mujeres y los hombres y tal tenemos distintas formas de ser. O sea, dentro de que cualquier tal puede ser. Pero al final hay como unos cánones culturales y por cómo tú te crías, hay formas y comportamientos que se caracterizan más de un género o de otro. Entonces, eso, pues dando clase, dirigiendo, evidentemente se nota muchísimo, porque al final se nota lo que estás como comunicando y evocando es todo lo que tú eres. Y entonces, pues esta diferencia de género. Entonces es me normal gustó que se vea. Como ese contraste, ¿sabes? De conocer algo nuevo. Además, a pesar de todo, bueno, siempre está el director que dice, no, es todo técnica, no, es todo más rollo, el sentimiento, la música, tal, que eso cada uno tiene su perspectiva. Yo soy más de las que para mí es importante la técnica, pero no es lo más importante. Es la base. Exacto. Es la base a partir de la que construyes, pero si te quedas en eso, estás muerto. Porque o sea, no tienes que hacer música. Y a pesar de que ella estuvimos 3 días haciendo técnica, pero técnica pura y dura, además tengo todas las hojas que me dio, hago continuos ejercicios que ella me recomendó. Luego, cuando íbamos al ensayo, también veías como ese componente un poco más... Humano, sí, totalmente. Esa es la palabra. Humano, de saber adaptarse a la situación, momentos que era una obra muy complicada, la banda necesitaba un poco más de refuerzo. Entonces, además, el último día tengo la oportunidad de que todos se iban y nosotras dos, por casualidades de la vida, cogimos un vuelo un día más tarde, entonces nos quedamos ella y yo allí. Y me dijo, oye, ¿por qué no vamos tal? Y estuvimos toda la mañana andando y claro, te transmite como ciertos conocimientos que dentro, que ya no son tan musicales, pero el cómo tratar a un músico, cómo entender que tiene un nivel la banda y que sí, tú puedes llegar ahí, pero que no puedes forzar lo que hay. Entonces, de ella, por ejemplo, sí que me quedo todo ese componente más son sentimental. Humanos o de trabajar, que va a notar también la diferencia entre uno y otro. Claro, y entonces creo que eso uno conecta y el otro no conecta. Es algo que no, o sea, se trata en clase, pero ¿hasta qué punto? O sea, yo creo que ahí hay un componente también a nivel personal de o lo tienes o no lo tienes. Es muy, o sea, trabajar el componente social es imposible. O tienes buena comunicación, donde gentes, sabes interpretar a la gente, o sí, puedes trabajarlo, pero nunca vas a llegar porque a ese no te va a salir natural. Exacto. Entonces, al final, es igual que el tener vocación por algo, no puedes aprenderlo. Totalmente. A cómo tratar con gente, pues ahí está quien tiene el don de gente y quien no. Quien está hecho para trabajar con gente y quien está hecho para trabajar con un ordenador. Pero claro, al final, porque muchas veces sí que encontramos esta personalidad de director que es como yo y la música y yo y la música y el compositor, pero es como ya ves que tú y el compositor, si los músicos literalmente no es nadie, porque el compositor si nadie se lo toca es una hoja. No es música. Y el director, si no hay nadie para dirigir,
Esa es la base. ¿A quién diriges? Cuando entonces necesitas esa conexión. A Italia, el director lo que siempre decía es, muy bien, los músicos tienen su instrumento, pero el instrumento del director sois los músicos. Entonces, si los músicos, nosotros no somos nada. Al revés, si yo diese la entrada y me voy, vosotros podéis hacer mucha música, muchas cosas, pero yo no tengo a nadie que refuerce ese trabajo. Entonces, puedes dar ese punto de vista que va a cambiar una interpretación de otra. Totalmente. Pero, y en el momento en el que tú sí que ya te haces uno más de todo el conjunto, yo creo que es cuando sí que ya te los ganas más. No, más que eso está claro. Al final hay una parte muy importante del director que ya no solo es trabajar y tener una buena metodología de ensayo, sino es saber un poco cubrir las necesidades de cada uno, entender pues que, claro, es que esto es un trabajo súper humano. Entonces también hay que entender el hecho de, sí, a lo mejor tú has venido y no tienes un buen día y yo tengo que entender que no tienes un buen día y que entonces está ese componente social que es, o sea, para mí, lo que he vivido en estos 3 meses siendo directora oficial de unas bandas ha sido lo primordial. O sea, el hecho de tonterías como, pues por ejemplo, a una alumna, último ensayo general, al día siguiente, a la semana siguiente concierto, se le rompe el oboe. Un agujero así en medio del oboe, no sabíamos de dónde venía. Entonces, claro, ¿un agujero? No. Es como que tenía una raja por detrás del oboe. Sí, la raja sí. Bueno. Sí, del cambio de temperatura. Y entonces estaba nerviosísima porque no le venía nada bien comerse un oboe, no tenía oboe, no le funcionaba, estuve medio de ensayo sin tocar. Y le dije, oye, dame tu número, tal, al día siguiente. ¿Cómo va? Pues mira, gracias por hablarme, mi profesor, he estado comentando con él, no sé qué. Vale, yo te busco a ver si en la escuela como hay otro oboe. Entonces, aparte de ese ensayo y lo que tú trabajas, el hacer sentir al músico valorado y que es como que hay un límite muy delgado, pero es súper importante que ellos también se sientan a gusto, sientan la necesidad de contarte cómo se sienten, entonces... Sí, porque muchas veces, bueno, al menos igual la visión que yo tenía y tengo, es como que en el concierto, a ver, a quien tengo que demostrar y no sé qué, y todo bien, y nada de toxicidades a mí misma, pero sí que es verdad que en el concierto tú a quien demuestras, lo digo sobre todo desde, al final, al ser oboísta, me he expuesto muchísimas veces a solos. Sí. No es como igual el punto de vista que te pueden dar un clarinete o un saxo o tal, sí. La probabilidad es menor. Entonces, es como que en el concierto yo a quien con quien me expongo y a quien tengo que ahora no me sé la palabra que he dicho antes, bueno, a demostrar es al público, pero día a día en el ensayo a quien tengo que demostrar es al director. Sí. Entonces, que yo creo que realmente es una visión compartida. Al final es como que totalmente. Cuando llegas tú solo, tú tienes que tocarlo y demostrar que lo de has visto cómo eso, ¿no? En plan, ¿te ha gustado? Pero a veces también, mira, y me prueba mejor hacerlo así o así. Al final diriges al conjunto en los estudios, también tienes que dirigirlo en los solos, pues aunque ahí sí que más es la visión del intérprete, también está el director, y para que todo tenga un sentido anexionado. Pero es como que tengo que demostrarle. Y si el director está contento con cómo he hecho el solo, es como ¡wow! Ya está. O sea, está perfecto. Sí. Director contento. Encima, cuando lo verbalizas, es como toda la banda sabe que al director le gustaba el solo. Eso te sube muchísimo la moral. Entonces, realmente, el refuerzo en ese caso positivo es continuo todo el rato. Sí. En cambio, si tocas y el director dice encima toda la orquesta lo ha visto y es como yo creo que o sea mucha importancia claro, a mí me pasa mucho, sobre todo ahora me he dado cuenta porque al llegar en una de las bandas he tenido que hacer 3 conciertos en 3 meses y claro, ellos no me conocen, no conocen mi forma de dirigir, no me ha dado tiempo, o sea, sí, he hecho yo, por ejemplo, la programación cuando yo llegué ya estaba hecha del primer concierto, de las otras 2 han sido un poco así como corriendo, pero es que es como complicado de explicar. Hay un punto en el que ellos sienten la necesidad de decir, pues lo que tú decías, en plan, estoy demostrando esto,
Pero hay un punto, por ejemplo, que no les sale. En el primer ensayo no te sale. Es normal, tienes un solo y no llega. Entonces, creo que hay un componente por parte del director que es una respuesta inmediata y que yo eso sí que lo pienso mucho y lo trabajo mucho. En plan, no es... O sea, es automática pero trabajada, ¿sabes? No es como innata. Ya. Que es el cómo reaccionar a esas cosas. Porque yo, como instrumentista, he vivido el que no me salga algo, no lo toques, ya te lo miras en casa y tal. Y claro, las palabras que tú mandas al músico entran aquí y se quedan. Y no hay vuelta atrás. No salen. Entonces, necesitas tener esos recursos de decir, por ejemplo, sé que está saliendo mal, paro. Porfa, recapitulamos al compás tal, vamos más lentos, trabajamos esta parte, yo qué sé, solo maderas. Vale, se va quitando presión. Luego, los solos, por ejemplo, intento que los trabajen varias personas. Porque además, ahora me pasa que la asistencia, o sea, es buena. A lo mejor un niño de repente no se acordaba que se iba de viaje y me dice, no, que yo mañana no voy al concierto. Y digo, a ver, esto no puede ser, ¿vale? Yeah. Entonces, tienes que tener como esos recursos para que ellos no se sientan, o sea, sí, sienten que tienen que demostrarte, pero que no los hundas en el proceso. Si no les sale, es lícito y hay que trabajarlo. Y ellos son los que luego vienen y me dicen, oye, ¿me puedes cantar esto? Que no sé cómo tal. Y sí que siento que tienen esa confianza en mí como para decirme, esto no me sale. O lo podemos trabajar más lentos. Y claro, tienen eso de decírtelo, ¿sabes? Que el director no se entere de que no me sale. Claro, y es como, no pasa nada, volvemos a empezar, o vamos más lentos, o oye, eso lo notas. Como director, yo creo que si tienes ese don de gentes del que hablábamos, lo notas. No está teniendo un buen día, pasamos el pasaje, no pasa nada si hoy no te sale el solo. Entonces, esas pequeñas cosas yo creo que marcan un montón la diferencia. El hecho de tener que demostrar, pero sentirte siempre que estás haciéndolo dentro de un lugar súper seguro. Plan, que no te van a juzgar si sale mal, si sale bien. No vas a tener una mala cara, no vas a tener... Efectivamente. Es como luego el proceso del concierto. No has calentado, estás frío, estás cansado. Entonces es como, yo siempre antes del concierto les digo, hemos venido a disfrutar. Y todo el trabajo que teníais que hacer, ya lo hemos hecho en los ensayos. Entonces, ellos también son conscientes de, me he estudiado este solo o este pasaje que es complicado, lo suficiente como para que me salga bien, estoy contenta, estoy contento, o sé que no me he esforzado lo suficiente. Entonces, y a la próxima más. Pero el trabajo al final, el día del concierto, no es decisivo. Te puede salir mejor, te puede salir peor y se acaba ahí. Entonces, a mí me gusta hasta el general. Sí. Y que ellos, todo el esfuerzo, el ímpetu, lo que tengan que poner, lo pongan hasta ahí. Y creo que también es una manera de que ellos se sientan con menos presión, más aliviados, que lleguen y disfruten. Y entonces, hablando de lo de los ensayos y tal, un ensayo, a ver, en vista edades igual más pequeñas, bueno, como tú prefieras, la verdad, vale. Como quieras. ¿Cómo lo planteas? Pues a ver, hay siempre como un proceso. El primero de todo es... sonrisa. Ahora... que ya los voy conociendo un poco, guay. Pero lo primero es la programación. Entonces, claro, programar cuando no conoces es muy difícil. No sabes qué nivel hay, no sabes qué gustos tienen, qué necesidades. Entonces, primero vas un poco a ciegas. Ahora yo me doy cuenta que ya los voy conociendo, sé qué nivel tienen una banda, qué nivel tienen otra. Entonces, lo primero es eso, la programación. Y cuando yo tengo toda la programación, etcétera, el estudio la partitura. Seguido de la programación viene toda esa organización de programación más metodológica de ¿cuántos ensayos tengo para el concierto? Porque yo llegué y tenía 3 ensayos concierto, 3 ensayos concierto, 3 ensayos concierto con niños de 10 años. Entonces es muy importante el nivel, la forma en la que trabajas. A lo mejor, por ejemplo, el último tuve 6 canciones, 6 obras. Yo no podía en un ensayo tocar las 6 obras. Era inviable porque entonces no trabajas. No. Miras, eso es lo que... por ejemplo, el primer ensayo yo siempre suelo hacer una vista. En plan, sí, vamos a leer las partituras. Para escuchar lo que estamos haciendo. Exacto, para ver si... Porque de primera sabes si has acertado, si no, si les va a costar un poquito más, un poquito menos. Te haces tú también una idea en el primer ensayo de qué pasajes les va a costar más,
qué cuerdas van a tener más dificultad, aunque eso con el estudio de la partitura pues un poco también lo sabes. Pero eso, primer ensayo, lectura de partituras. Y me gusta que no se hago bien. O sea, leemos y si podemos acabar incluso un poco antes o tal, guay. Por ejemplo, ayer que fue mi primer ensayo, hice una dinámica al principio, que como había tenido tantos conciertos y tantas cosas, no había podido hacer, en la otra, por ejemplo, lo hice el primer día, que era una mini ficha, ¿vale? Donde ellos y ellas hablaban de... Claro, yo tengo que conocer también de dónde vengo, quién era el antiguo director, qué hacía, claro, qué cosas estaban bien, qué cosas no estaban bien. Entonces era básicamente como con qué palabra defines la banda, qué es para ti, si es una asignatura, es un sitio al que vienes a descansar, si tal, qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos, qué repertorio, porque yo creo que una de las cosas principales y que a mí misma me pasa es que mi asistencia al conjunto, a ver, la que es obligatoria no, pero depende mucho de si me gusta el repertorio que estoy haciendo o no. Ya no solo de si lo conozco, si no lo conozco, si es más difícil, si es menos, pero si realmente me motiva. Entonces, una de las preguntas era, ¿qué repertorio te gustaría tocar alguna vez? Claro, te encuentras de todo. O sea, en una banda nadie quería tocar pasacalles. Y ayer hago la ficha con estos, todos, pasacalles. Otros, música más clásica, o lo típico cuando son pequeños, Disney, música de películas. Entonces, te da tiempo a adaptarte un poco a eso. Y lo último, pues... Es muy chulo porque sí que les escuchas a todos. Claro. ¿Verdad? Y además hago una cosa que a mí me gusta, que es anónima la ficha. Entonces ellos realmente pueden expresar lo que no les mola. Porque si pone tu nombre y pone, pues no me gusta la directora porque es muy pesada, pues no te lo van a decir, ¿sabes? Pero son verdaderamente sinceros. Yo esta mañana me he levantado y he leído las fichas y mola, porque es como que sientes que de verdad estás conectando con ellos, sí, y les estás dando la oportunidad, sí, de expresarse, no es llego, hago esto y ya está. Y me voy. Es como, tiene interés en que... No es más lo que te digan, que también, pero es más el que a partir de ese día tú has hecho un cambio de chip en ellos. Sí. Porque ellos han dicho, ¿le importo? Me valora, en plan rollo... Y además que es individual. Claro. Que no es, oye chicos, porque yo siempre les digo, ¿qué os pareció el concierto? Y ellos levantan la mano, tal, hablan 5 o 6. Pero esto es una forma de que todos expresen un poco sus necesidades, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues lo que hablamos del tema de cómo estructuro los ensayos es una vez ya he visto esa primera vista y sé lo que tal, me monto como un mini calendario en plan, ¿cuándo es el concierto? Y entonces organizo un poco, pues mira, esta hora es más difícil, hay que dedicarle más tiempo, esta menos. Luego con la partitura cojo, pues yo soy súper, en plan, para eso súper cuadriculada de tenemos 1 hora y media de ensayo, hay 10 minutos de descanso, pues 15 minutos esta obra, y dentro de esta obra este pasaje. Luego dentro de eso, pues si por ejemplo hay un pasaje que es muy difícil, ahora me pasa que algunas de las obras que he elegido, por ejemplo, solo tienen clarinete en general, ¿sabes? O sea, son voces como toda de clarinete, toda de saxo, pero que solo hay una voz, no hay clarinete primero, clarinete segundo, vale, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo un clarinete primero que el que acaba de entrar a la banda. Claro. Entonces también trato de buscar como metodologías que ayuden a todos por igual a dar... el concepto que yo guardo cuando hago ese tipo de cosas es lograr que el músico sea independiente, no solo conmigo, sino en todos los aspectos de su vida, cuando estudia en su casa su instrumento, cuando va a otros conjuntos, etcétera. Entonces, pues yo qué sé, por ejemplo, lo último que he hecho es un pasaje que eran todo un compás, que eran semicorcheas, y los clarinetes, los saxos como que les costaba un poco. Pues trabajamos la primera de cada 4 un ensayo. Entonces les adapto una partitura donde solo sale, digo, vamos a trabajar el pasaje, yo qué sé, de la A a la B. Y en ese pasaje ellos tienen delante una partitura nueva que nos la completa y solo está la primera de cada 4. ¡Ay, qué guay! El siguiente ensayo, que ya han afianzado la primera, hacemos o la primera y la tercera, o ¿vale? Y entonces lo afianzan. Tal, y entonces creas el hecho de que sean independientes. Lo has multinivelado.
Y claro, si llega el día del concierto y a alguien no le salen las 4, pues toca las 3 o las 2, pero no tocas. Qué guay. Y es verdad te doy la oportunidad, y es verdad que, ¿sabes? Sí que es verdad que es una dinámica que suele hacer muchos directores, el hecho de decir, toca una de cada 4 y continúa. Exacto. Y los niños pequeños solo le dicen, ¿esto qué significa? Pero esto es, toco esta y luego esta. Y igual algún clarinete se giran, si tocáis mi, fa, sol y sí. Y los niños dicen, el siguiente dicen, tiene que tocar, ¿no? Pues toco todo. Y toco todo y lo ensucio porque realmente cuando es una directriz a una persona adulta es capaz de asimilarla bien. Exacto. Pero los niños no. O sea, para los niños tienes que hacerlo todo súper directo. Tienes que, la diana, no puedes decir una de cada 4. Y el niño tiene que contextualizar una de cada 4 qué significa. Claro, 4 porque son 4 semicorcheas. Pero todo eso nosotros ya lo tenemos ya asimilado, pero los niños pequeños que están empezando, no. Exacto. Entonces, de esta manera sí que ellos claramente saben lo que están haciendo. Y ven. Y son capaces de después, cuando les aparece todo, ellos en sus cabezas, no sé qué zona del cerebro, en la de la memoria fotográfica, ellos 100% estoy segura de que si no les sale enseguida les va a venir en mente la más cercana, que igual es tocar 2, o si tampoco, pum, pues toco una. Y son capaces sí que de discernir y de solo tocar la primera de todas las semicorcheas. Claro. En cambio, ellos viendo 4 semicorcheas, de primeras no van a ser capaces de tocar solo una, porque ven 4. Entonces, no van a cuadrártelas tampoco bien, yo creo. Esos son el tipo de cosas que pues te enseñan algunos directores y como que las guardas en plan, esto funciona, ¿sabes? Pero tienes que experimentarlo y luego sirve para eso, para que la próxima obra, claro, obviamente no me pasa con todos porque cada uno tiene su nivel de implicación, etcétera, pero sí que cuando a lo mejor están en clase, de repente ven un compás de semicorcheas y hacen, ostras, en banda lo he hecho así. Y es como que ellos solos se van dando cuenta de eso es hacerlos independientes. Claro, al final les has dicho una de 4, les has dado una herramienta a la que poder ir cuando no les salga. Exacto, y no solo es aplicable en esto, es aplicable en todo. Entonces, simplificar. Son como esas herramientas que ellos, claro, para ellos es como alucinante. Es decir, en un ensayo no me salía y ahora después de 2 ya casi lo toco todo. Es ese proceso que ellos son conscientes del proceso. Es lo que decías, no es una de cada 4, es que ve una partitura que está más o menos blanca, el siguiente día está un poco más oscura y ya el último día está negra. Y dices, oye, esto lo he hecho yo, y ellos se van dando cuenta. Entonces, eso es súper importante y es difícil buscar esos recursos, pero al final pues te calientas un poco la cabeza, los vas buscando. Estos está claro que a mí me lo han enseñado y yo lo he puesto en práctica. Pero pues vas encontrando recursos nuevos y también esos recursos aparte como bueno, yo me baso muchísimo en la gamificación. Entonces, claro, hay muchos recursos que yo sin querer, por ejemplo, yo los globos es un recurso que exploto muchísimo en clase. Entonces, ¿en plan? Por ejemplo, cuando veo que no me están mirando, yo llevo detrás un saco de globos y entonces cogemos un pasaje y, por ejemplo, hinchamos globos. En plan, y cada uno tiene su globo. O a lo mejor hay uno para todos, o 2, 3, 4, cada vez más. Cuando veo que no me están mirando, por ejemplo, decimos, vale, cogemos de la A a la B. Lo tenéis, ya sabéis dónde estamos, ok. Y yo digo, ahora vamos a soltar un globo. Entonces ellos tienen que tocar y el globo no se puede caer al suelo. Entonces, de esa manera, es como que tienen que estar mirando la partitura, pero mirando dónde está el globo. Entonces, sin quererlo, aprenden a no mirar todo el rato la partitura y luego no hay un globo, pero me miran a mí, en plan rollo, está haciendo algo, vamos a hacerle un poco de caso. Y eso obviamente ¡qué todo guay! Gradual. ¡Qué guay! Tiras un globo es muy fácil, porque para que llegue de la tuba a la flauta hay un rato. Pero luego tiras 3, tiras 4... Y ellos se lo pasan bien, en plan, es que les mola. Y al día siguiente vienen y te dicen, tía, ¿y hoy el globo dónde está? Eso es lo malo. Pero qué guay, qué chulo. Sí, entonces es ir buscando un poco. Y luego yo hay muchas veces que pienso que digo, ostras, a ver, son pequeños, pero, por ejemplo, también dirijo un conjunto que son los que acaban de coger el instrumento.
que esos son súper pequeñitos, tienen 8 o 9 años. Y claro, los mayores hay veces que me pasa y digo, jope, es un juego a lo mejor para más pequeños. Yo me lo pasaría increíble. Pero es que les encanta. Me decís una niña ahora y... hasta la mínima cosa les mola muchísimo. Y al final no es tanto lo que tú has intentado, porque tú al final lo de los globos lo has hecho con un propósito que era que te miren. Exacto. No es tanto conseguir eso, que al final pues lo has trabajado. En ellos has despertado curiosidad. Sí. Has despertado y dices, mira, pues la chavala esta, pues la verdad es que ha tenido buena idea. Claro. Hostia, pues qué guapo. ¿Ves? Me encanta. Y ya al día siguiente te van con otra predisposición al ensayo. Sí. Es que es así. Y también salen con otra idea tuya. Al final son todo inputs que estás metiendo sobre tu mochila positivos. Claro. Y porque también muchas veces me da la sensación de que es como, tengo ensayo. Y el ensayo es, vengo, toco y me voy. Sí. Y claro, para ellos a lo mejor es eso. Pero para mí es, despierto en ellos los planos sonoros, las dinámicas. Entonces es como que se me queda corto que ellos piensen que es venir a tocar una partitura y ya está. Entonces sí que me gusta hacer pues algún juego de introducción o por ejemplo el calentamiento. Yo qué sé, llegaba hasta hacer una clase de zumba así de 2 minutos antes de empezar. Pero es como que les sorprende, vienen y es como, esto no es un ensayo de siempre, hay algo nuevo. Sí. Entonces despertar en ellos ese interés por querer venir a ver hoy qué pasa. Sí, o sea... Es decir, ahora el que ellos ya no van, o sea, ellos cuando van no es en plan, es que ya sé lo que voy a hacer, claro. A ver esto. Y si tú encima luego lo haces, claro, dices, claro, me está reforzando claro. Que vengo, hago esto y ya está. Entonces, no estoy aprendiendo tanto como en esto. Que sí, a ver hoy que aprendo. Claro. Es que eso es lo más difícil de conseguir y lo más chulo. Es así, o sea, y además, insisto, en plan, funciona. Es como, los resultados están ahí. El otro día, por ejemplo, volvimos a la vuelta ahora de vacaciones. Y en una de las bandas, los que ya están como en la banda grande, que se supone que es como que no tienen que estar en la juvenil, pero si necesito algún refuerzo, vienen. Y solo vienen a 1 o 2 ensayos generales y al concierto. Y se me plantaron en el primer ensayo 3 refuerzos. Y dije yo, pero chicos, en plan rollo, ¿qué hacéis aquí? No, pues que hoy tenía la tarde más libre y he dicho, voy a ensayar a ver qué están tocando y qué hacemos. ¿Ves? Claro, para mí como directora, o sea, ese día fue total. O sea, fue como, vale, esta chica que no tiene que venir, ha venido simplemente porque le apetecía saber, porque le apetecía venir a un ensayo, ¿sabes? Entonces, creo que eso es una parte súper importante. Sí. Y se resume al final pues en eso, en buscar cómo puedes un poco enfocarlo, porque el tema de la gamificación también, o sea, todo esto surge un poco también a raíz de lo de percusión. Sí. Que gasto indistintamente mucho. Claro, porque estábamos hablando única y exclusivamente de dirección. Bueno, pues al final, pues nada, pues hablamos solo de dirección y ya está, no. Es relevante y ha dado de sí, ya está, no pasa nada. Sí. Pero bueno, relacionarlo con percusión que también. Pues eso, que yo siempre, desde hace... Yo siempre he dicho que no quería ser profesora de percusión. O sea, no. Yo siempre he dicho que no quería ser profesora. ¿Vale? No. Yo en concreto de percusión, porque, pues no sé, era un pensamiento que he tenido siempre. Y me lo ofrecieron y dije, bueno, en plan voy a probar, ¿sabes qué mal puede hacer esto? Que no me guste, lo dejo y ya está. Y entonces, claro, yo con 18 no, pero fue con 19, 20, empiezo y digo, o sea, ¿qué hago? Y yo pienso en la educación que a mí me han dado a nivel de percusión y digo, vale, pues cojo un libro, sigo a ver qué pasa, miro un poco las bases de otros profesores, programaciones y claro, pues no pasó el año entero, pero yo veía que sí, vale, avanzaban un poco los alumnos, pero yo no me lo pasaba bien dando la clase. Ellos venían porque sí, les gustaba la percusión y obviamente cuando eres pequeño, pues a lo mejor no echas de menos esos recursos de jugar o lo que sea porque no los has tenido. Sí. Entonces, para ellos era normal, venían, genial. Pero acabó el curso y dije, esto
rollo, si es todo lo que esperan de mí, que es un poco triste, ¿sabes? Sí. Entonces empecé a darle un poco vueltas de decir, jope, a mí en magisterio también me han enseñado muchísimos recursos y por qué no aplicarlos a todo el tema de la música. Y entonces ahí es cuando digo, pues tengo que empezar. Y los primeros inicios, esos de cómo introducir toda la didáctica en el tema de la percusión, son en plan prueba, error. Entonces yo como que voy cogiendo 4 o 5 ideas y las pongo en práctica y voy diciendo, pues mira, esta ha funcionado, esta no ha funcionado. Y entonces pasa un año y yo ya viendo un poco cuáles son los términos y entonces ya me pongo en serio de decir, voy a hacer una programación con todo lo que he visto que me ha funcionado, con lo que no, con lo que les divierte, etcétera. Y busco un poco alejarme de que yo veía que en 20 años que tengo la educación era exactamente la misma. Y además, yo siempre he sido mucho de, obviamente, pues como todos los músicos tenemos mucho grupo, muchos amigos que son músicos, etcétera, y te preguntar, oye, ¿y tú qué haces en clase? Yo tengo el libro de lo que sea y van haciendo lecciones. ¿Y tú qué haces? Y ya alguno ya te daba, pues yo caliento un poco primero al principio y luego hago esto y tal. Pero yo veía que a mi alrededor la dinámica, en plan la metodología, era exactamente igual. Los 6 libros y vas pasando. Y yo decía, pues bueno, vale, yo no quiero esto. Entonces intenté buscar un poco cuál era la forma que yo tenía para cambiar ese tipo de educación y de metodología. Y pues una vez ya he probado cosas, etcétera, me pongo de lleno a hacer una nueva programación. Y entonces aplico muchísimos recursos en plan, pues por ejemplo, yo nunca he calentado en una clase de percusión. O sea, tenías lo típico que sí, pues un poco de técnica de manos, pero utilizaban la técnica como calentamiento, ¿vale? Ya. Entonces, no. Nosotros tenemos 5 ejercicios de 1 minuto que son para calentar el cuerpo, para decirle, oye, vamos a tocar, para evitar lesiones, para que entren en calor. Sí. Y yo digo, eso, claro, ¿de dónde lo saco? ¿Cómo lo miro? Pues voy investigando, ¿sabes? Luego cuando te paras a mirar sí que hay percusionistas ya un poco más conocidos, importantes, tal, que pues yo que sé, tienen canales de YouTube o cosas así. Y extraigo de ahí cosas que sé que funcionan. Pero es que saco cosas que hasta estoy ahora, en plan, implementando en mi rutina de estudio diaria. Y pues yo que sé, calentamientos que son sobre todo ejercicios más concretos, pues de muñecas, etcétera. Y luego a partir de ahí digo, vale, el primer momento, en plan rollo, tienes que captar la atención del niño. Entonces siempre propongo algo que tenga que ver obviamente con la técnica para que empiecen a calentar un poco ya con baquetas, etcétera. Pero, o por ejemplo, tiro mucho de los recursos rollo tecnológicos, les encantan. Entonces, en algunas de las clases tengo una pizarra digital o llevo yo mi iPad, etcétera. Entonces, a lo mejor calentamos la técnica con vídeos. Pues oye, a mí me gustan los videojuegos. Vale, pues ponemos un vídeo del videojuego. Vamos a marcar primero el tiempo, tal. Y como que vas trabajando, ¿no? Esos recursos. Y luego a partir de ahí, pues sí que hay trabajos como la independencia. Que ahí, por ejemplo, lo relaciono mucho de manos. Bueno, es que claro, de manos y cuerpo entero en percusión. Sí. Pero ahí, por ejemplo, tiro de la dirección. La independencia es, o sea, el pilar fundamental. Entonces, ¿qué ejercicios puedo proponerles para que trabajen independencia? Y es que son ejercicios que pueden parecer tan tontería, pero ellos en la cabeza trabajan tantas cosas a la vez. Y es lo que yo siempre insisto un poco, que es que ellos aprendan sin saber qué están aprendiendo. O sea, obviamente luego conocen el por qué lo hacen, qué resultados tiene. Pero, yo qué sé, el vídeo que seguro que hemos visto todos, el típico vídeo de Instagram de haz un triángulo con una mano y un cuadrado con la otra. Claro, eso los niños el primer día se vuelven locos. Pero te ven a hacerlo a ti
y les surge un poco la curiosidad. Entonces, tú les dejas con ese gusanillo y en casa lo hacen. Sí. Porque es algo tan simple que puedes estar en el lugar que sea. No hace falta una partitura, no tienen que leer nada. Es algo divertido, que para ellos es dinámico y además... Y es un reto. Es un reto, efectivamente. Es un reto. Es como, no me sale. Me tiene que salir. Yo que también doy clases de batería, porque tengo el elemental de batería, y entonces, o sea, de batería de percusión, y pues nada, pues al final pues la faena es, surgen alumnos y tienes a veces que cubrir ciertas plazas y sitios, Sí. y pues ese es el indicado para en ese momento, pues ya está. Pero claro, yo de oboe a tope todo lo que quieras, grupales a tope todo lo que quieras, pero percu para mí es un reto, porque hice el elemental en su momento, porque al final pues con el oboe a la calle pues no. Pero ya no es porque no se escuche o porque sea sensible como tal, que lo es porque, tío, la gente tocando por la calle se lo pasa súper bien. Claro. Y yo con el oboe que me lo voy a pasar bien en la calle. Complicado. Si me pones en el escenario un solo, ¡fua! Disfrutas. Increíble. En la calle, no. Entonces, pues nada, pues me cojo la percusión. Pero es que para cogerme los platos y el bombo, Claro. pues me apunto a percusión y puedo salir con la caja. Qué guay. Que luego, bueno, pues eso ha llevado a que he estado, pues igual, 3-4 años de mi vida, pues en una colla de dorsales y tabals, y con el tabal súper bien, súper chulo, y me encanta, en plan, coger las baquetas, me encanta. Pero claro, dar clase de batería o de percu, o sea, no me lo veía yo para ahora mismo en mi vida, porque sí que me hubiese gustado hacer el profesional, sí. Pero bueno, por toxicidades de profesor en oboe, pues igual no podía estudiar las dos cosas, que me da rabia, porque ahora estas que me pongo, ¿por qué no? Porque su momento era antes, y ahora pues hay tantísimas cosas y se me haría bola, solamente aparte de horarios y demás. Pero bueno, que sería chulo en algún momento, pues bueno, yo qué sé, igual que tantísimas cosas. La situación, que estoy dando clase de batería a 4 niños. Entonces, aparte que son muy distintos y tal, pero bueno, eso ya como que con estrategias de las que ya utilizo cuando tengo las grupales. Pero en eso, en lo de percu, eso en lo de batería, pues como que hago el poder hacer pam, 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 y con que van el que supongo que igual será súper básico. No, pero está bien. pero también como que les incita a que a veces pues se lo inventen ellos y que saben que pues si uno lo cambian en binario, el otro lo tiene que cambiar en ternario para que pues se de esto. Y luego encontré pues por ahí un vídeo de no me acuerdo qué canción era, que también implicaba lo que eran las piernas de cuando y que hacía el típico de y no sé qué. Sí. Bueno, pues hubo un niño que había un momento que que es que a mí el final casi que no me sale porque es como complicado cuando da la patada y cuando porque nada, a mí me cuesta muchísimo, porque tampoco lo he practicado y porque hace muchísimo y pues no es mi súper especialidad. Bueno, pues que como que a las 2 sesiones de hacer eso, a la tercera, antes de empezar me dijo, Inés, mira. Y el niño no tenía el link del vídeo, o sea, el niño lo había practicado solo ese ritmo, que sabía cómo se hacía, pero no, o sea, le sabía de la teoría, pero no la práctica. Había practicado tan tranquilamente y estaba súper motivado. Entonces, es eso. Y tenía ganas de venir a clase porque como también le tengo en curricular, luego en la extraescolar, era como, Inés y yo, luego me lo enseñas, y luego me enseñas. Y tenía ganas de que llegase el momento de enseñármelo y de al final, ¿le estás enseñando batería? Sí, no. Bueno, le estás enseñando muchísimas cosas. Totalmente. Y dije, ay, qué guay. Eso es un puntazo. Sí, porque tienen interés en venir y en aprender. No batería como tal, sino en estar contigo y aprender de ti. Sí. Y si puedes despuntar eso. Y descubrir... Claro, yo también intento eso, que... O sea, sí que está claro que para este tipo de dinámicas de independencia necesitas una continuidad. No puedo hacer una un día y el día siguiente otra. Sí, no. Porque requieren de... Claro, pero son complejas. Sí que intento como clasificarlas por niveles, entonces a lo mejor hago una durante 2-3 semanas que tengan el nivel base. Entonces, pues me lo invento, pero pues el triángulo y el cuadrado. Y cuando tienen eso ya paso a otra. Pues por ejemplo, lo típico de en una ficha pones 1, 2, 3, o sea, 1, 2, 3, 4 y al lado 1, 2, 3, 4. Y tienen como que saber si es 1, 2, 3, etcétera. Vale, pues empezamos con 1, 1, o sea, 1, 1, 2, 2.
y ya pasó a otra cosa. Entonces es como que ellos van asimilando, pero necesitan constantemente no toca ahora esto otra vez, ¿sabes? Es como cambiar. Y cuando ya se les ha olvidado, al principio del curso lo que habían hecho es vuelve, porque te salía, se dan cuenta de que les sale, pero quieren más. Entonces, un nivel más. Entonces, es un poco buscar, al final, como mucho, 8 dinámicas que te da para trabajar a lo largo del curso y que ellos mantengan esa motivación porque les salga, que les suponga a la vez un reto y trabajar, pues eso, un poco esa parte. Entonces, sí, lo que a mí me pasa es que, por ejemplo, con cada alumno es un mundo. Pero bueno, pues tengo un alumno que es muy típico, se cansa enseguida. Y aunque sepa que la batería, no quiere estar tocando media hora la batería. Entonces, ese tipo de dinámicas son las que son complementarias. Pero por la misma razón, es verdad que eso, que el tema de percusión a mí me pilla más verde por eso, pero. Y con oboe, en cambio, tengo todas las guías, pero porque es más. Claro. Y con oboe, yo al final, justo ayer, estuve con. Tiene 6 años y que está tocando el oboe y tal, la que subo a Instagram siempre. La niña, el primer día que le di la caña y el oboe, que fue el primer día de todos, ya está tocando. ¿Por qué? Porque de una hora y pico, porque. Sí. El oboe lo cogió literalmente los últimos 10 minutos. Hasta los últimos 10 minutos habíamos estado haciendo cosas que si ahora cojo ese cacharrito y la consigue. Que si ahora cojo. Que si estoy con este cacharrito, pero a ver cuando termino porque esto está súper chido. Claro, porque está mola mucho. Y al final, ella está súper motivada porque está haciendo 50 cosas. Sí, con sus cositas. No es consciente de lo que está realmente haciendo. Aunque yo sí que les intento explicar. Vale, esto lo que te va a hacer es tener un pulmón así de grande, no sé qué, tal. Porque también a veces hay algunos que aparatejos que no le motivan y dicen, esto para que digo, que sí, esto, mira, ¿ves yo qué fuerte que tengo esto? Pues esto para que tengas eso igual de fuerte. Y si dicen, venga, va, tal. Y luego, cuando coge el oboe, ¡pum! Pita. Claro, ella no sé si son normal o no. Claro, al final, los niños son. O sea, la reacción de los niños es la reacción que tú tengas. Por eso literalmente lo vi, no sé si en un Instagram o en un TikTok. Y lo vi y dije, ¿ya ves? Sí. Son cosas muy sencillas que tampoco te enseñan porque. Claro. Pero realmente el cómo tú reaccionas es igual un poco lo que decíamos donde hay gente con lo de dirección antes. Sí. Si la niña pita y yo, ok, muy bien. La niña dice, bueno, era lo que tenía que pasar. Vale. Literal. Pero realmente no es lo que tendría que pasar porque, jolín, hasta que yo pite la nota de manera estable, igual, ¿qué pasó? 2 cursos, mínimo, y ya lo estaba haciendo el primer día y al final, pues ella no estudia oboe. O sea, ella el momento de oboe es cuando su amiga Inés, amiga mayor, va a casa y le enseña. Entonces, claro, ella pitó y mi reacción fue ¡Julia, lo que has fet! No sé qué. Y claro, la niña de repente se sentía decir, he hecho algo súper especial. Solo por mi reacción, porque al final el resultado que ella ha hecho es el mismo. Pero ella se sentía y decía, eso es súper importante. Soy increíble. Y luego cuando tocó el oboe, y claro, incluso eso también, pues trasladárselo tanto a su hermano, que también ha sido alumno mío, como a su madre, de hecho, decir, mira lo que ha hecho, en plan, y ella en sí es como. Y por eso yo, pues, continúo dándole clases y ella continúa queriendo que yo vaya a casa y que le dé las clases, porque es como. Me encanta. Yo, eso. Y al final pasan 45 minutos en los que el oboe sigue guardado, en plan, no. Y claro, eso es complicado, porque muchos quieren, no, vamos a tocar, ya. Pero claro, porque tú le estás aburriendo. Claro. Pero si tú les entretienes, ella no es consciente de que todavía no ha pitado la caña, de que la caña, cuidado, vamos a sacarla que ya se va a ahogar con tanta agua. Y se lo explicaba a la madre el hecho de decir, mira, es que esto sirve para esto, es que esto sirve. Porque al final todo lo que se va creando y todo lo que va surgiendo y saliendo, lo que te hace es practicar lo mismo que practicabas cuando tú eras pequeña, pero de una manera, pero más eficiente. Sí. Entonces yo digo, es que al final todo esto que estamos haciendo, Julia, ¿por qué toca el oboe desde el primer día? ¿Y por qué hace sonar el oboe desde el primer día? Porque hemos hecho todo ese trabajo. Y ese trabajo lo que ha hecho es poner por 56 el trabajo. ¿Por qué? Porque yo cuando tenía que estar. En oboe siempre es. En percusión no sé qué sería trasladable, pero en oboe es.
pita la caña, y pita la caña, y tienes que estar pitando la caña 5 minutos. Y es como, claro, pitar la caña 5 minutos es, cuando eres pequeño, terminas con unos dolores encima, en cambio ahora, pues, la pinza que tengo yo, por ejemplo, o otros, enseguida, pum, lo haces y te está adelantando mucha faena, que después coges la caña y de repente, pum, suena. Eso es... Y te adelanta el trabajo sin hacerte daño. Entonces, pues, eso mismo, o sea, al final estás mejorando en ellos y ellos están más enganchados a clase. Totalmente. Porque si no es ese, el oboe y la caña, ¿qué estímulo es ese para un niño de hoy en día? Que sí que es verdad que al final también se tiene que acostumbrar a solo tener... Sí. Pero aliate un poco al enemigo. Pero que porque... no partan de esa base. Claro. O sea, que partan de otra. Ya tendrán tiempo para acostumbrarse a... Claro, sí, hay que tocar. Son niños, necesitan tocar. O sea, jugar. Jugar y después tocar y que estén cómodos. Porque es muy... Aunque sean pequeños, es muy frustrante para ellos que se han intentado tocar una nota y no sale. Y no sale. Y no sale. Y no sale. Por lo tanto, sí, puedes intentar reducir esa frustración lo máximo posible, que se tienen que acostumbrar a la frustración, sí. Pero tampoco el 100% del tiempo, que vean un poco de luz. Sí, o sea, es un poco poner la balanza y ser capaz de que sean capaces de tolerar la frustración, que eso lo llevamos bastante, bueno, bien o algunos bastante mal, pero en música porque, bueno, pues el ambiente tal. Sí, pero saber que también soy capaz de que me salga. Sí. Yo lo que decías de lo de las reacciones, no lo había pensado hasta ahora. En plan, obviamente, sí, la reacción que tienes. Pero yo para eso soy una persona igual. Pero yo siempre lo he hecho sin querer. Yo sobre reacciono. Mira lo que has hecho. Yo sobre reacciono. Es espectacular. Yo que sí, a lo mejor he tocado do, re, mi, fa, sol, ya está. ¿Sabes? Pero tío. No, porque yo me lo paso súper bien. Yo se lo hago. Que sí, o sea, por ello, o sea, sé que tiene un impacto positivo, pero yo se lo hago por mí misma porque claro, que al final me duermo. Pero porque a mí me alucina también. Y yo me lo paso bien haciendo, ¿sabes? No lo había pensado nunca. Pero yo a veces, en plan, algo que es súper normal y que no tiene nada de especial. Pero yo lo hago también porque es una de esto de yo también reírme un poco. Sí. A veces estás, vale, ya era esto, ya era, vale. Ay, sí, chicos, ay, qué guay. Pero en ese momento en el que tú haces una reacción. Igual que cuando das un susto, el niño se asusta, cuando tú das alegría, el niño se alegra. Así entonces, ver que tú dices, ¡madre mía, qué guay! Sí. Y el niño de repente hace... Claro. Y yo empiezo a mofarme, me pasó y empiezo a reír, y me pasó súper bien. En la última actuación que hice, que claro, cuando tenía yo 50 y pico alumnos para cantar 2 canciones. Y claro, yo los veía llegar... Y venían, entonces les dije que tenían que sorprenderme, venir de negro y cada uno con un accesorio. ¡Buah, qué guay lo que has traído! Y ellos, ¿has visto? Y claro, las madres me miraban un poco diciendo, ¿esta tía? Ya, yo igual. Pero el niño estaba, ¡ah, que sí, aquí está! Y la madre cuando ve al niño así ya está, o sea, aunque diga, literalmente esta es como loca. que les vale la pena. Entonces, también yo creo que eso me ayuda mucho. Tengo varios alumnos que, por ejemplo, el tema de la frustración lo llevan fatal. Y es algo que llevo trabajando con ellos 2 años... Porque no entienden que a la primera no les va a salir bien. Y más instrumentos más complejos como pueden ser a lo mejor la batería que requiere toda esa independencia o el xilófono. Que claro, te desplazas un poquito, fallas la nota y la canción ya no suena como tiene que sonar. Entonces, creo que también va un poco ligado todo eso porque claro, cuando tienes una reacción sobre eso, es como que ellos lo entienden. Y de la misma manera al revés. Oye, no pasa nada. Es que no te ha salido esto, pero has tocado todos los compases de antes súper bien. Entonces ellos como que empiezan a pensar, bueno, vale, pues ya, en plan, es comprensible, ¿sabes? Ellos se lo llevan a donde todo, sea. Al colegio, a todo. Ese de, no pasa nada, esto lo he hecho mal, pero esto lo he hecho bien. Totalmente. Entonces, bueno, recapitulando un poco a lo que estábamos con todo el tema de los en plan, como planteo las clases y todo eso, pues sí que tienes como esa parte, pero claro, a mí muchas veces me pasa que es como, vale, o sea, es como que me da la sensación de, he hecho esto, sé que esto sirve para trabajar esto, pero a veces como que me quedo como diciendo, pero tienen que tocar también una partitura, ¿no? Tienen que... Entonces, sí que me mola mucho que con todos los grupos en general que llevo, establezco una rutina. Pero dentro de esa rutina, cada parte tiene su parte sorprendente. Entonces, ellos lo van asimilando. Por ejemplo, mis alumnos de percusión, mola porque cuando empecé a implementar el tema del calentamiento, entraban, es como, vale, toca calentar. Al principio es súper guay.
Pero ya llega un momento que es como que les pesaba un poco, entonces, pues yo que sé, buscas recursos. Pues si antes solo ponías un cronómetro, ahora pones un cronómetro, pero de YouTube que tiene un temporizador súper guapo, entonces están como mirándolo todo el rato. Y ahora llego, y después de 3 meses, que no siempre les tenía que decir, primero este ejercicio, luego este tal. Después de 3 meses llego, y ellos mismos, con mi iPad, que yo siempre lo dejo allí, se ponen su temporizador que les gusta cada uno, hacen los ejercicios, se acuerdan. Entonces tienen como esa parte de... independientes. Claro, de independencia total de... caliento, luego de calentar siempre el juego este o de música que ellos conozcan, que me gusta tal. Y luego sí que tenemos como unos ejercicios de técnica que ellos mismos también tienen en casa, etcétera. Y ya luego la parte, porque claro, en percusión es como, vale, hay 200 instrumentos. ¿Cuál toca? Entonces sí que lo intentamos estructurar mucho por... Siempre tienes una preferencia. Además, yo siempre he dicho que un percusionista es o de parches o de láminas. En plan, cada uno tiene una virtud en algo. Sí. Entonces, yo identifico un poco y sé que hay alumnos que darían lo que fuera por tocar todos los días la caja, todos los días el silo. Entonces, eso sí que se lo refuerzo. En plan, vamos a tocar porque además de esa manera también avanzan muy rápido. Y luego, siempre es el contrario. Pues si han hecho silo, tiene que ser uno de parche. Y si han hecho uno de parche, tiene que ser algo de láminas. Y luego siempre me mola uno que random, que ellos piensen. Entonces, porque yo muchas veces lo pienso y digo, hasta que yo introduje todo el tema de la pequeña percusión, incluso la propia batería y tal, fue en el profesional. Y no, o sea, a mí no me gustaría que ellos tardaran hasta el profesional en conocerlo. Entonces, como hay tantos instrumentos, pues a lo mejor una clase me dicen, temple blocks. Vale, pues le damos, hacemos los dos y en plan los dos que toquen y luego un instrumento que se salga así un poco fuera de la norma y que ellos conozcan, porque claro, luego llegas, a lo mejor el otro día me pasó una banda que tocar algo y me lee una partitura y me dice, ¿y esto qué es? ¿Y esto? ¿Y esto? Y yo pensando, pues tío, tengo un alumno de 8 años que ya sabría decirte qué es, porque lo he trabajado con él, ¿sabes? Entonces creo que eso es súper importante. Es como establecer una rutina, pero dentro de la rutina esos cambios que mantengan como la motivación constante. Y luego sí que es verdad que me organizo cosas como más puntuales. Del palo, pues un día rompemos con todo eso y va a venir un amigo mío a darte una clase de congas y bongos. ¿Sabes? Entonces es como, ¡guau! ¡Qué guay! Qué guay. Sí. Otro día, yo qué sé, les busco también, intento, vamos a ver este grupo de percusión que viene aquí y tal. Y yo hablo con las madres, obviamente, pues es todo un poco ese rollo, pero es eso. Y ellos saben, nosotros tenemos un calendario y saben lo que toca cada clase, más o menos, ¿sabes? Entonces es como que ellos también me sirve para motivarlos, porque a lo mejor al que más le gusta la batería sabe que tal día va a venir uno a darle una clase de batería. Todo esto es con colegas. ¿Sabes? Porque al final conseguir también que venga alguien y todo es difícil, pero para ellos es un súper profesional y lo ven como súper innovador. Pues ya saben que ese día toca. Entonces no te están preguntando ¿y cuándo toca? ¿Y qué tal? ¿Y cuánto queda? Y no sé cuántos. Y a la vez, los días que a lo mejor no hay nada así como en especial, tampoco tienen esa queja de ay, es que hoy no toca nada, porque saben que luego en algún momento viene. ¿Sabes? Entonces ellos mismos como que regulan ese al final, comportamiento. Ellos no son capaces de tener en su cabeza el calendario, porque o sea, todavía no se ha desarrollado eso. Entonces si tú se lo das, son refuerzos, son esas ayudas que necesitan. Que eso, por ejemplo, saber cómo funciona un niño, de magisterio, que teníamos los típicos pictogramas para los CEA, etcétera, y digo, pues si es que esto mola mogollón. Entonces, ¿por qué no aplicarlo en un niño normotípico, ¿sabes? Entonces es como, vale, y son cosas que funcionan genial, que a ellos les viene súper bien, en plan, el saber que la técnica son 5, 10 minutos y que la clase, porque algunos tengo clase de media hora, otros de 45 minutos, 1 hora. Entonces, lo tienen como... No sé, es como que ya aprenden, que es lo que a mí me hubiera gustado aprender a lo mejor un poco antes, a... La disciplina de calentamos, luego... Exacto, y del tiempo,
que le damos a cada cosa. Porque si no te gusta, a lo mejor, yo qué sé, un día no tienes ganas de hacer técnica de caja, sabes que dura 5 o 10 minutos y que luego viene otra cosa. Sí. No te ofuscas como en qué vendrá, qué pasará. Ya lo sabes. Es un poco eso. Qué bien. Entonces, eso creo que sí, la planificación y que ellos sean conscientes de lo que está pasando y de lo que va a venir, porque eso al final te ayuda a ti. Claro. Como tal. O sea, no, a ellos está, pero al final la ayuda es para ti. Sí. Porque te lo hace todo más fácil. Y que luego lo llevan a casa. Porque el otro día me decía una mamá, no, es que antes de ponerse a tocar se ha puesto a hacer unos ejercicios, no sé qué, y yo digo, bueno, es que lo hacemos de calentamiento antes. Y porque yo sí que me gusta muchísimo mantener a las madres informadas. Sí. Entonces, prácticamente todas las semanas envío un informe porque yo gasto mucho recursos de YouTube o cosas así. Entonces yo les envío los links para que ellos si quieren en casa lo puedan hacer. Y claro, pues la madre es, vale, va, el niño, quiero hacer ahora un poco de percusión, les pone el link. Entonces el niño, él mismo dice, no, primero vamos a hacer la independencia. Luego saca de su carpetita los ejercicios de técnica antes de tocar, un poquito de técnica para calentar las manos, los ejercicios de calentamiento. Y ya, después de 20 minutos, te dice, mamá, ponme el link, ¿sabes? Y entonces, qué guay. Las madres como que flipan. Y al final es también lo que hablábamos, que lo llevan a todo. O sea, tengo que estudiar, pues me pongo mi estuche, mis libros, mis cosas. Voy de menos a más. Tengo que hacer deporte, vale, pues en casa hago esto, tal. Y es como que al final es lo que decía, los haces independientes. Que al final es lo que quieres, porque yo, claro, les explico muchas veces a la madre, no siempre van a estar conmigo. Es que yo a lo mejor el año que viene me voy a hacer un máster y me voy, o cambio de escuela. Entonces, obviamente a mí me encanta sentir que tengo esa confianza con ellos, pero yo quiero sentir que el día que yo no esté, ellos puedan, si les beneficia, aplicar todos esos recursos o transmitirlos a otra gente, ¿sabes? ¿Y eso? Muy bien. Sí, se ha quedado chulo. A ver, hemos hablado de todo. De todo, ya lo creo. Mucho. Y yo creo que bastante completo. Y aunque hemos hablado un poco igual que la estructura sí que, o sea, ha sido el que puedes hablar desde dónde has venido, sí, hasta cómo has ido formándote, como el comparar ese de dónde lo que yo he recibido, qué es lo que yo extraigo y al final cómo lo aplicamos. Y hemos conseguido hablar de percusión, que yo veía y digo, bueno, estamos hablando de dirección, no pasa nada, está bien, pero hemos terminado guay. Sí. Espero que pues vosotros lo hayáis entendido también súper chulo y que si podéis extraer algo, que tengo claro que sí, porque yo lo he extraído. Tú también lo has extraído con lo de lo de la reacción, al menos. Más cosas no sé, pero... No, muchas cosas. Pero súper guay, me ha gustado un montón. Y al final, lo que me gusta de cierto... A ver, todos me gustan, pero lo que me gusta de ciertos episodios, no lo digo siempre, que conste, pero es el terminar y decir... Puedo extraer yo algo de aquí y realmente creo que hemos transmitido muchísimo más de lo que realmente pensaba. O sea, mi idea era una y no tiene nada que ver. En plan positivo. Es que mola. Yo siempre digo que no hablamos lo suficiente entre nosotros. Sí. Me gusta muchísimo hablar con una persona que haga algo parecido o totalmente distinto, pero que yo le pueda aportar algo y que esa persona me pueda aportar algo a mí. Y la verdad es que, y también incluso, me pasa muchas veces que diciendo cosas te das cuenta de, ay, podría hacer esto. Sí, oye, esto tal. Sí. Entonces, expresarlo es como súper importante. Pero que a veces son cosas que ya sabes. Sí. Pero que no las haces porque tenemos tantísimas cosas. Y lo mismo, pues no hablamos porque no tenemos tiempo. Pero, o sea, lo leía en un libro, no, de verdad, no es coña, no es coña, que no es, o sea, que en otras profesiones es muy fácil, profesión ya no es de música, sino de docente también. Música no, pues... Pero bueno, ya hablando incluso de docente, igual hay otras situaciones, no sé si en medicina puede pasar, la verdad es que ya no conozco, pero que un profesional acude a otro profesional a mirar lo que está haciendo. Totalmente. Y luego te da un feedback, o luego te da un tal, o luego...
Ya te digo yo que en medicina pasa, porque mi hermana es médico, mi cuñado también. Me suena, pero no lo quería decir. Y como que cuando mira, tengo pasa algo, paciente, tengo este paciente, ¿qué hago? Pues yo tengo este enfoque. Ostras, pues yo no lo había pensado. Claro. O compartimos, sí, yo hubiera hecho lo mismo en este caso. Digo, es que si me fundamento en las series que he visto, igual no, es plan. Así es. Y nosotros, en plan, en el momento que a mí, por ejemplo, a mí no me importa porque a mí me encanta. Pero me encanta porque igual, en plan, me encanta como que alguien me esté analizando, porque como que me hace hacerlo mejor, ¿vale? Hacerlo mejor, sí. Pero que me encanta, pero no es justo ese enfoque con el que quiero. Es el hecho de tener una persona y que me esté analizando, pero para después darme un feedback. Y yo ir a visitar a otra persona como me encantaría ir a ver cómo digo, me quedo aquí como una planta y voy a mirar. Pero lo mismo, no tenemos tiempo. Y aparte de eso, a muchísima gente no le gusta. Porque es como, ¿qué haces aquí? En plan, ¿qué vienes? Yo tengo un amor-odio con eso. Me ha pasado. Pero creo que es al final de todo, creo que es positivo. Sí. Siempre y cuando la persona que vaya con lo haga con buena fe. Sí. Claro, porque, pues por ejemplo, ahora que doy clases que no es en percusión, o incluso madres que entran antes para ver qué estás haciendo, y tú ya reconoces la intención de lo que es. Entonces, a mí sí que me mola en muchísimos aspectos y con personas muy concretas que le digo, oye, hoy tengo este ensayo, vente y me dices a ver qué tal. Porque al final, claro, cuando trabajas con niños pequeños, aparte de que hagas evaluaciones, tengas feedback y todo eso, es también necesario como saber la opinión de una persona. Porque a los niños todo les parece bien. No saben qué es lo correcto y qué es lo que no. Exacto. Si tú das clase que es algo que me encantaría en algún momento de mi vida hacer, bueno, no tiene nada que ver con eso, pero si tú das clase en plan a superior, universidad, a ese nivel, ellos ya saben lo que está bien y lo que no está bien. Total. Lo saben. Entonces, te van a dar... Y que yo a los más mayores, que son los de tercero, cuarto de elementaria y profesional, que es profesional 1, 2, que vamos, máximo segundo de la ESO el nivel. Y yo a estos que ya están terminando primaria y yo les digo, escuchadme, si algo no os parece bien, lo mejor que podéis hacer es decírmelo. Porque vosotros sois los que me estáis a mí evaluando. Yo solo a vosotros, pero vosotros me evaluáis a mí. Sí. Entonces, si queréis que sea mejor, tiene que haber comunicación. Totalmente. Pero con los más pequeños es más difícil porque... Eso mola porque yo no te van a decir, ay Inés, mira, es que esto creo que no lo has enfocado bien. He dado clases a adultos. Yo no. O sea, no. Yo sí. Entonces partes de una base en la que mola porque tienes confianza plena, no te juzgan, les parece también bien, pero a la vez tienen esa capacidad de decirte, oye, esto no me mola, o esto me cuesta, ¿sabes? Y yo creo que eso siempre, en plan, como que todos tendríamos que probarlo alguna vez. Sí, o sea, dar clases a adultos, porque es como que tú ves una referencia adulta, pero a nivel de conocimientos domina. Eres superior. Sí. Entonces, para mí es súper gratificante. Súper. Yo sé que en algún momento, no sé cuándo va a ser, pero claro, al final siempre queremos lo que no tenemos. Estoy dando clases a un abanico muy amplio, o sea, doy clases desde 3 años o incluso los de estimulación, ahora cuando recuperemos tal, que estén un año. Hasta segundo de la ESO, o sea, realmente el abanico duro, pero realmente el abanico es muy amplio. Sí. Que ojalá, sé que hay muchísima gente que ojalá tal, no sé qué. Pero igualmente digo... Pero molaría. Buah. ¿No? Probar. Y en plan, en algún momento, evidentemente, ahora mismo igual todavía no estoy capacitada para... Pero dar a esa edad de... Que ya, o que quieren 20 y pico, claro, yo ya tengo los 20 y pico, pero ojalá. Estaría guay. Pues nada, eso nada. Este era como la intro, no el outro. No, que no es la outro, ¿no? Pero, sí. Nada, que eso, que esperamos que os haya gustado, que os haya entretenido. Sí, que haya servido para algo. Y también... Eso no lo espero porque lo sé. En plan 100% algo podéis sacar aquí porque hemos dicho la verdad que cosas muy chulas. O sea, hay que ser humilde, pero también hay que ser consciente de... Sí. Yo creo que está muy chulo. A mí, y además me ha servido para... No se la bola. Expresarlo, que creo que es súper importante. Sí. Para aprender. Y para valorarte. O sea, mola valorarse a uno mismo. Así que... Ya está. Bueno. Chao. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.